Imagina dejarlo todo atrás, subir a una moto y enfrentarte a la carretera sin mapas ni guías, sin una fecha de regreso. Ese primer momento en que decides partir, que enciendes el motor y dejas que la carretera te hable, algo en ti cambia para siempre. El primer impulso es una chispa, una voz que dice, ¿qué pasaría si no solo viajas, sino que dejas que el viaje te transforme? Este es el relato de un viajero, pero no solo un viajero común. Es la historia de alguien que, sin quererlo, se convierte en una mezcla de buscador, filósofo y explorador. Alguien que se sumerge en lo desconocido con un propósito que tal vez él mismo no comprendía del todo al principio. Este es un hombre que no viaja por la adrenalina, ni por la emoción de una postal perfecta. Viaja porque siente en el fondo de su ser que el viaje es su escuela y que la carretera le hablará en la lengua más sincera. La carretera no permite disfraces ni permite máscaras. Es un lugar donde te enfrentas a ti mismo, a tu vulnerabilidad, a tus miedos, a tus anhelos y a tus más profundas verdades. Es el tipo de viaje que no está diseñado para entretener, sino para revelar, porque cuando viajas de verdad, cuando no tienes fecha de regreso, algo muy particular ocurre. Ya no es el mundo el que parece cambiar, sino tú mismo. El sentido de este viaje es ir más allá de lo visible, de lo tangible y adentrarse en lo que realmente somos. En eso que a menudo dejamos olvidado en algún rincón de la mente mientras nos preocupamos por las obligaciones de la vida cotidiana. El viaje como concepto, como experiencia vital, es el acto de lanzarse a lo desconocido sin reservas. La carretera es solo el escenario de algo mucho más profundo, el viaje hacia uno mismo. En la vida, pocos tienen el valor de vivir así, sin la seguridad de un destino, enfrentando la incertidumbre con una valentía que roza lo irracional. Pero este viajero no es irracional. Es alguien que ha decidido conscientemente enfrentarse a esa incertidumbre porque intuye que solo en ella puede encontrar algo genuino. Quizás quien esté leyendo esto pueda recordar un momento en que sintió ese llamado de salir a explorar, de conocer algo diferente, de romper con la monotonía. Es ese impulso de aventura que a veces aparece en el silencio de la noche o en un destello de inspiración durante el día. Sin embargo, la mayoría de las veces, esos llamados no llegan a convertirse en realidad. Nos quedamos anclados en nuestra comodidad, en nuestras rutinas, y esa chispa de aventura queda enterrada, en silencio. Pero no para este viajero, no para alguien que entiende que la vida puede ser mucho más de lo que nos enseñaron a pensar, si tan solo estamos dispuestos a buscar más allá de los límites que nos imponemos. Para el viajero, subirse a la moto, dejar su hogar y recorrer miles de kilómetros de asfalto y tierra, no es un escape. Es su manera de buscar respuestas. Respuestas a preguntas que la vida común no responde. Preguntas que, en su mayoría, ni siquiera se formulan hasta que te encuentras solo en la inmensidad de un desierto o frente al poder de una montaña. Mientras el mundo grita más fuerte, mientras nos dice qué debemos ser, qué debemos hacer, qué debemos tener, la carretera te devuelve al silencio. A ese silencio donde no tienes más opción que escucharte a ti mismo. Es ahí donde surge lo que realmente llevas dentro. La carretera no es solo un lugar de paso. Es un espacio donde el tiempo se diluye, donde dejas de contar los días y comienzas a ver el paso del sol y de las estrellas como si fueran las únicas medidas de tiempo que importan. ¿Qué encuentra este viajero en su camino? No es fama, no es éxito, no es fortuna. Encuentra algo mucho más valioso y a la vez inacible. Encuentra que cada paso, cada giro en la carretera, cada encuentro le enseña algo nuevo sobre sí mismo y sobre la vida. Aprende que la verdadera sabiduría no se halla en los libros ni en las grandes teorías, sino en lo que cada experiencia te enseña, en lo que la vida misma te va susurrando cuando estás dispuesto a escuchar. En este viaje el camino se convierte en un espejo, y el viajero ve en él sus propios miedos, su fragilidad, su fortaleza, sus contradicciones y su grandeza. Descubre que la impermanencia de cada momento, la fugacidad de cada paisaje, es también la realidad de la vida. Entiende que la simplicidad de la carretera es también la simplicidad que debe buscar en su interior. Y que la soledad, en lugar de ser un vacío, es un espacio donde puede enfrentarse a su propia verdad. Vivir así, en constante movimiento, implica renunciar a las seguridades a las que la mayoría se aferra. Implica aceptar que, muchas veces, no tienes un lugar donde descansar, que cada día te despiertas sin saber lo que encontrarás, y que debes enfrentarte a tus propios límites, a tus propias dudas y a tu propia humanidad. El viajero entiende que no tiene todas las respuestas, pero ha aprendido que el simple hecho de buscar, de salir al mundo sin otro fin que comprender, es en sí mismo un acto de valor y fe. Porque en el fondo, sabe que no hay destino. El destino es una ilusión. La verdadera lección está en el trayecto,
en el acto de avanzar y en lo que ocurre en cada paso del camino. Este es el relato de un viaje que, aunque solitario, es universal, porque todos, de alguna forma, estamos en esa misma carretera. Abróchate el casco, toma aire y abre tu mente. Este libro no promete respuestas fáciles, pero sí te garantiza que al final de cada página estarás un paso más cerca de entender lo que realmente importa en esta vida. Aquí comienza el viaje, el tuyo, si decides acompañarlo. La primera lección que la carretera le enseña al viajero es simple y al mismo tiempo brutal. Todo es impermanente. Las personas, los momentos, los paisajes que llenan el alma, todo cambia, todo se desvanece. Es una verdad tan evidente en la carretera que no puedes ignorarla. Cada kilómetro recorrido es un recordatorio de que en este mundo lo único constante es el cambio. La vida sobre una moto, enfrentando los elementos y avanzando hacia lo desconocido, es una forma de estar en constante transición. Pasas de un paisaje a otro en cuestión de horas. Conoces a alguien, intercambias una sonrisa o una palabra amable y antes de darte cuenta, desaparece en el retrovisor. Sientes el sol quemándote el rostro y minutos después una tormenta oscurece el cielo. Cada instante tiene su propia fragilidad, su propia fugacidad, y el viajero lo entiende, como un golpe en el estómago, que nada en esta vida está destinado a quedarse. Al principio, esto resulta desconcertante. ¿Cómo puedes vivir sabiendo que todo se va, que nada permanece? Cuando el viajero comienza a rodar por las primeras carreteras, siente la necesidad de aferrarse a cada imagen, a cada persona, como si pudiese guardar algo de ese mundo en su memoria. La impermanencia es un concepto que lo abruma, que lo llena de preguntas sin respuesta. Pero mientras avanza, mientras se adentra más en el camino, la carretera le muestra una realidad ineludible. El presente es lo único que realmente posee. La impermanencia, descubre el viajero, es la esencia misma de la vida. La naturaleza le muestra que el tiempo nunca se detiene, que cada instante tiene su propio ritmo y que, si no se vive plenamente, se pierde para siempre. Con el tiempo, el viajero deja de intentar aferrarse. Y en esa aceptación, en ese acto de soltar, encuentra una nueva libertad. Descubre que la vida no se trata de acumular momentos, sino de experimentarlos en su totalidad, de sumergirse en cada uno con la certeza de que es único y de que, cuando se vaya, algo de él quedará dentro. La vida no es una serie de instantes que pueden guardarse, sino una serie de experiencias que se viven y luego se dejan ir. La carretera le enseña que el cambio, lejos de ser una amenaza, es la fuente misma de la belleza. Porque si todo fuera eterno, si nada cambiara, ¿acaso apreciaríamos el color del cielo al amanecer o la calidez de un gesto amable? La finitud de las cosas es lo que las hace preciosas, lo que les da un sentido profundo. Es precisamente porque el viaje tiene un final, porque los días se suceden uno tras otro, que cada segundo cuenta. El viajero también comienza a comprender que la impermanencia no solo se refiere a las cosas que lo rodean, sino también a él mismo. Los pensamientos que cruzan su mente, las emociones que siente con intensidad también son efímeras. Siente miedo en una curva peligrosa, pero el miedo se disuelve en cuanto la atraviesa. Se siente solo en una llanura infinita, y un minuto después un ave cruza el cielo y le recuerda la belleza del mundo. Las emociones, descubre, son tan temporales como los paisajes que lo rodean. Aprender a soltarlas, a vivirlas sin resistirse a su partida, se convierte en una forma de libertad. Mientras atraviesa un desierto bajo el sol abrasador, la impermanencia se le presenta en toda su crudeza. El paisaje, vasto y monótono, le transmite una sensación de eternidad, pero él sabe que ese desierto es solo un tramo más en su viaje. Sabe que en unas horas estará en un lugar completamente distinto, y en ese momento la impermanencia ya no le parece algo triste, sino profundamente hermoso. El hecho de que todo cambie, de que el desierto sea solo una etapa más, le da una paz que nunca había sentido antes. Comprende que la vida misma es una serie de tramos que juntos forman un trayecto increíble. A partir de entonces, comienza a ver la impermanencia como una aliada. Sabe que los momentos difíciles, la fatiga, el miedo y la soledad también pasarán. Que ningún sentimiento, por fuerte que sea, puede durar para siempre. La impermanencia le enseña a soltar el sufrimiento, a dejar ir el pasado y a no preocuparse demasiado por el futuro. La carretera se convierte en una metáfora de la vida misma. Cada tramo tiene un inicio y un final, y solo aquellos que aprenden a dejar ir pueden disfrutar realmente del viaje. Y así, el viajero aprende a estar presente,
Aprende a vivir en el aquí y ahora con una intensidad que antes no conocía. Cada respiración, cada imagen, cada sonido se convierte en una experiencia completa, en algo que vale la pena vivir sin prisas, sin distracciones. La impermanencia le enseña que no hay motivo para preocuparse por el mañana, ni para lamentarse por el ayer. El único tiempo que existe es este momento. El viajero entiende que la impermanencia es la esencia misma de la libertad. No necesita acumular recuerdos ni coleccionar experiencias. Sabe que la vida es un flujo constante, que él mismo es parte de ese flujo, y que la verdadera paz radica en aceptar la naturaleza cambiante de todas las cosas. La impermanencia no es algo que deba temerse, sino una puerta hacia una vida más plena y auténtica. Porque en un mundo donde todo es temporal, cada instante se convierte en un regalo, en una oportunidad para vivir de verdad. En esa aceptación de la impermanencia, el viajero encuentra algo que no esperaba: la paz. Una paz que nace de saber que todo, incluso las cosas más queridas, llegará a su fin. Y que precisamente por eso, por esa certeza de lo efímero, cada segundo de este viaje y de esta vida tiene un valor infinito. Así, el viajero sigue su camino. No teme al cambio, no se aferra a nada. Sabe que cada momento tiene su lugar, su tiempo, su razón de ser. Y cuando se va, deja espacio para lo nuevo, para lo que está por venir. La carretera, con sus idas y venidas, le ha mostrado que la única forma de vivir plenamente es dejarse llevar por el flujo del cambio, como una hoja que se desliza en el río de la vida. La impermanencia, lejos de ser una amenaza, se convierte en su compañera de viaje, en el recordatorio constante de que la vida, como el camino, es un regalo que se desvanece en cuanto lo aprietas entre las manos. Al principio, el viajero se lanza a la carretera cargado de todo lo que cree necesitar: herramientas, ropa para cualquier clima, equipo para emergencias y algunos objetos personales que guardan el recuerdo de su vida antes de este viaje. Como muchos, ha crecido en un mundo que le ha enseñado a prepararse para lo inesperado, a cubrir cada posible contingencia, a no dejar nada al azar. Pero la moto no tarda en recordarle que todo lo que lleva pesa. Cada kilo de más se convierte en una carga que le hace más difícil avanzar, en un esfuerzo que ralentiza su marcha, en un obstáculo que lo impide fluir. La carretera, con su exigencia silenciosa, comienza a hablarle. ¿De verdad necesitas todo esto? Parece preguntarle en cada subida, en cada tramo difícil. Y el viajero empieza a entender: cuanto más ligero vaya, más libre será. Así que, a lo largo del camino, comienza a despojarse de cosas. Primero de lo obvio: algunas herramientas duplicadas, ropa que no necesita, objetos que pensaba indispensables, pero que nunca usa. Y a medida que va dejando cosas atrás, algo empieza a cambiar dentro de él. Siente una ligereza que va más allá de lo físico, una ligereza que le permite concentrarse en lo esencial y soltar lo que realmente no importa. La vida en la carretera le muestra, de una forma que nada más podría hacerlo, que todo lo que necesita cabe en una pequeña mochila. Descubre que en realidad solo le hace falta algo de ropa, una botella de agua, algo para comer y la compañía de su propia mente. Todo lo demás, todo aquello que pensaba que era esencial, se convierte en una carga que lo aleja de la verdadera libertad. Y aquí, en el camino, la libertad es su verdadero objetivo. Con el tiempo, esta necesidad de simplicidad se convierte en algo más que una elección de viaje. Se convierte en una filosofía de vida. Comienza a entender que no solo su mochila debe ser ligera, sino también su mente. Cuanto más ligero es su equipaje, más abierto está a las experiencias que el camino le ofrece, más dispuesto a dejar que el viaje lo lleve a donde tenga que ir, sin expectativas, sin preocupaciones. Un día, mientras atraviesa un pueblo remoto, tiene una conversación que le cambiará la forma de ver el mundo. Es un lugar pequeño, donde las casas son de barro y el tiempo parece haberse detenido. Allí, un anciano le ofrece un vaso de agua y lo invita a sentarse bajo la sombra de un árbol. Hablan del clima, del cultivo, de los animales, de las lluvias que no llegan y de la vida en la carretera. En un momento de silencio, el anciano le dice: «La vida es como este vaso de agua. Si lo llenas demasiado, todo se derrama. Si tomas solo lo que necesitas, cada gota es un tesoro». Esa frase resuena en él durante todo el viaje. Empieza a ver cada cosa que lleva, cada idea a la que se aferra, como ese vaso de agua. Descubre que no necesita mucho para sentirse completo, para experimentar la plenitud. La carretera le enseña que la abundancia no está en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de soltar. La verdadera riqueza, se da cuenta, está en la sencillez de las pequeñas cosas que pasan desapercibidas cuando el peso de lo innecesario nos abruma.
Aprender a viajar ligero no solo le permite avanzar más rápido, sino que lo libera de preocupaciones y distracciones. Ya no tiene que cuidar de sus pertenencias, ni preocuparse por el clima, ni por lo que puede suceder mañana. Con el tiempo, empieza a disfrutar de la simplicidad de los amaneceres, del sabor del agua cuando ha viajado muchas horas bajo el sol, de la sonrisa de un extraño que le ofrece un lugar donde pasar la noche. La vida se convierte en una sucesión de pequeños milagros, en los que la sencillez se muestra como el valor más preciado. La simplicidad se convierte también en una forma de humildad. Mientras más se desprende de lo superfluo, más comienza a darse cuenta de lo mucho que lleva dentro. Descubre que no necesita nada más que la voluntad de seguir adelante, de abrirse al cambio y de confiar en el camino. Las cosas materiales, se da cuenta, son solo refugios temporales, y en su búsqueda de significado, se vuelven obstáculos que nublan lo esencial. La verdadera riqueza, comprende, no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos dejar atrás. Otro día, mientras se encuentra en la cima de una montaña, rodeado de una naturaleza vastísima e imponente, entiende algo más profundo. La simplicidad no es solo una forma de viajar, es una forma de ver el mundo, de relacionarse con lo que lo rodea. Frente a la inmensidad del paisaje, siente lo insignificante de sus preocupaciones, de sus pequeñas ansiedades, de sus deseos de controlarlo todo. La naturaleza, tan majestuosa y sencilla a la vez, le enseña que la vida no necesita adornos para ser grandiosa. Basta con estar presente, con observar, con sentir. La sencillez es la puerta hacia una conexión más pura con el mundo, y esa conexión es todo lo que necesita para sentir paz. Con el tiempo, el viajero se da cuenta de que no es solo el equipaje el que debe ser ligero. También es necesario aligerar la mente y el corazón. Empieza a observar sus pensamientos, sus emociones, sus deseos, y se da cuenta de que muchos de ellos son en realidad lastres que lo alejan de la paz. La necesidad de tener razón, el deseo de ser alguien, la preocupación por el futuro, el resentimiento por el pasado, todas esas cosas se convierten en un peso que, al igual que sus objetos físicos, debe aprender a soltar. La simplicidad, descubre el viajero, es también una forma de vivir sin expectativas. Aprender a vivir con menos, con lo justo, le permite disfrutar de cada experiencia sin esperar nada a cambio. La simplicidad es, en última instancia, una forma de gratitud, de reconocer que lo esencial está siempre al alcance y que nada externo puede ofrecerle la paz que ya lleva dentro. Su mochila, antes pesada, se convierte en un espacio donde solo lleva lo que realmente importa. Y en esa ligereza descubre una libertad que nunca había experimentado. Ya no teme al cambio, ya no siente la necesidad de controlar cada detalle. Confía en el camino, en la vida y en su capacidad de adaptarse a lo que venga. La simplicidad no es una limitación, sino una expansión. Cada cosa que suelta abre un espacio dentro de él para lo nuevo, para lo desconocido, para la libertad. La vida, como el camino, se vuelve más amplia, más rica, más intensa. Y en esa sencillez se encuentra finalmente la paz que buscaba. Porque en el fondo, todo lo que necesita está dentro de él, esperando ser descubierto en la quietud de la simplicidad. El viajero se da cuenta de que hay algo que no se lleva en su mochila, pero que nunca le falta en el camino: la bondad de las personas. A medida que recorre pueblos pequeños, cruza fronteras desconocidas y se adentra en territorios de los que jamás ha escuchado, se encuentra con algo tan fundamental como la gasolina que impulsa su moto: la conexión humana. Aunque cada país tiene su propio ritmo y sus propias costumbres, hay algo que nos une a todos. Compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas ansias de ser comprendidos, de ser valorados y sobre todo de pertenecer. Una tarde, mientras avanza por una carretera desierta, su moto se queda sin gasolina. El sol comienza a ocultarse en el horizonte y la oscuridad amenaza con cubrirlo todo. Se encuentra en un lugar desconocido, sin estaciones de servicio, sin teléfonos, sin nada que le permita comunicarse con el exterior. Justo cuando comienza a aceptar que tendrá que pasar la noche en el suelo rocoso, ve la luz de un vehículo que se aproxima desde la distancia. Un hombre de rostro serio y expresión cansada se detiene, observa su moto varada y, sin mediar palabra, le ofrece la poca gasolina que lleva consigo. Ese hombre no le habla su idioma, ni parece entender sus palabras de agradecimiento. El viajero experimenta algo profundo. Comprende que en ese instante, en medio de la oscuridad y la soledad de la carretera, está frente a una verdad universal. La bondad humana trasciende cualquier frontera, cualquier idioma, cualquier diferencia cultural. En el silencio de ese encuentro, el viajero siente la conexión,
La certeza de que de alguna forma estamos hechos para cuidarnos los unos a los otros, incluso cuando no nos conocemos. Mientras avanza en su viaje, estas experiencias se vuelven cada vez más frecuentes. Extraños que le ofrecen un plato de comida, familias que lo invitan a pasar la noche bajo su techo, niños que le sonríen como si fueran amigos de toda la vida. Y cada vez se da cuenta de que estas personas no le ofrecen nada materialmente valioso, no le están dando cosas, le están dando su tiempo, su energía, su amabilidad. Y eso, en el fondo, se convierte en lo más valioso del viaje. Es en esos momentos cuando el viajero comprende que la verdadera riqueza de su camino no está en los lugares que visita, sino en las personas que encuentra. Cada rostro, cada voz, cada sonrisa es un pedazo de humanidad que lo nutre y lo motiva a seguir adelante. El verdadero combustible de su viaje, entiende, no es el que llena el tanque de su moto, sino el que llena su alma, la conexión con los demás. Uno de los momentos más intensos que vive ocurre en una pequeña aldea, donde se encuentra con una familia que apenas tiene lo justo para sobrevivir. Le ofrecen una comida humilde, hecha con ingredientes que han cultivado ellos mismos y que comparten con él sin dudarlo. Mientras come, el viajero observa los rostros de sus anfitriones y se da cuenta de que, a pesar de su aparente falta de recursos, estas personas son ricas de una manera que el dinero jamás podría comprar. En su generosidad y en la alegría con la que le reciben, percibe una paz que él mismo anhela alcanzar. A medida que el viajero avanza, la conexión humana se convierte en algo más que un simple intercambio. Se da cuenta de que, en cada persona que conoce, encuentra un espejo de sí mismo. Le muestra algo que tal vez llevaba dentro sin saberlo. La bondad de los extraños, la empatía que encuentra en los lugares menos esperados, lo transforma en alguien más abierto, más dispuesto a entregar también algo de sí. Entiende que la conexión humana es algo mucho más profundo que una amistad o una conversación superficial. Es una forma de recordar que no estamos solos, que en el fondo todos compartimos la misma esencia, la misma humanidad. Las personas que se cruzan en su camino, incluso en los encuentros más breves, le enseñan que todos, sin importar nuestro origen o cultura, llevamos en el fondo una necesidad de pertenencia y de amor. En su viaje también se da cuenta de que así como recibe ayuda y compañía, él mismo se convierte en un faro de luz para otros. Así, el viajero descubre que no solo recibe, sino que también tiene el poder de dar, de ser él mismo una fuente de inspiración y consuelo para quienes se cruzan en su camino. La conexión humana, comprende, es el verdadero sentido de su viaje. No importa cuántos países cruce, cuántos paisajes vea o cuántas aventuras viva. Al final del día, lo que realmente queda son los momentos en los que compartió algo con alguien, en los que fue testigo de una bondad desinteresada o en los que un desconocido se convirtió, aunque sea por un instante, en alguien cercano. Estas experiencias le enseñan que la vida, como su viaje, no se mide en los logros alcanzados, sino en los vínculos que creamos. Cada ser humano que encuentra lo va transformando, lo va acercando a la verdad, de que en un mundo donde parece reinar la distancia, lo único que realmente nos sostiene es la conexión, esa chispa de empatía y compasión que todos llevamos dentro. El viajero también aprende a escuchar sin juzgar, a ver más allá de las apariencias, a comprender que cada persona es un universo en sí mismo. Y en esas historias, en esos fragmentos de vida que le comparten, encuentra una riqueza que jamás podría haber imaginado. La conexión humana se convierte en algo más que una simple compañía en la carretera. Es el combustible que lo impulsa, el motor que lo hace seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Porque sabe que, en algún lugar del camino, siempre habrá alguien dispuesto a ofrecerle una sonrisa, una mano amiga, una señal de que no está solo. El viajero, en su andar solitario, encuentra en cada extraño una razón para seguir creyendo en la bondad del mundo. Descubre que la conexión humana es el puente que nos une, el lenguaje universal que todos compartimos y que al final es lo único que realmente vale la pena en esta vida. Así, mientras sigue avanzando, comprende que su viaje, lejos de ser un recorrido físico, es un viaje hacia la esencia misma de lo que significa ser humano. Porque la verdadera riqueza no es un lugar. Es la conexión humana que encuentra a lo largo del camino, ese hilo invisible que une a cada persona y que le recuerda a cada paso que todos, en el fondo, estamos en el mismo viaje. El miedo es una sombra constante en la carretera. El viajero siente el miedo como un compañero incómodo, siempre acechante.
Pero a medida que avanza, se da cuenta de que el miedo no es su enemigo. Es, en realidad, su maestro. Es esa chispa incómoda y potente que, en lugar de detenerlo, lo impulsa a seguir adelante. La primera vez que siente el miedo con verdadera intensidad es en un paso montañoso, en medio de la noche. La temperatura ha bajado de forma inesperada, el viento golpea con furia y su moto, que ha sido su aliada en el viaje, comienza a tambalearse. No hay luces alrededor, no hay señales de civilización. Solo él y la montaña imponente y oscura, como un gigante que le exige valentía para avanzar. En ese momento, siente el impulso de retroceder, de buscar un refugio donde esperar a que el peligro pase. Pero algo dentro de él lo impulsa a seguir. Sabe que el miedo no es una señal para detenerse, sino una invitación para descubrir su fortaleza. El miedo es como una puerta cerrada, y el viajero entiende que, aunque el instinto natural es evitarlo, en realidad, cada vez que elige cruzar esa puerta, crece. Se da cuenta de que el miedo es una barrera que le indica dónde están sus límites, y que solo al traspasarlo puede expandirse, ir más allá de lo que creía posible. La carretera, con su crudeza y su honestidad brutal, le enseña que el miedo no es algo que deba evitar, sino algo que debe enfrentar. Porque detrás de cada miedo superado hay una versión de sí mismo que aún no conoce. A lo largo de su viaje, el miedo se convierte en un aliado extraño. A veces, cuando se encuentra en un cruce de caminos, en un lugar desconocido o en una situación que parece estar fuera de su control, siente ese impulso de retroceder, de protegerse, pero ya no es el mismo. Con el tiempo, ha aprendido a reconocer al miedo como una señal de que está a punto de experimentar algo que lo cambiará, de que está al borde de una revelación, y, en lugar de acobardarse, aprende a adentrarse en él, a cruzarlo con los ojos abiertos, sin miedo a lo que pueda encontrar. En uno de los tramos más duros de su viaje, se ve obligado a cruzar un desierto. Las temperaturas son extremas, el sol castiga sin misericordia y el paisaje es una vastedad que parece interminable. Antes de partir, siente el miedo apoderarse de él, como un peso en el pecho que le recuerda todos los peligros que podría enfrentar. Pero sabe que el miedo es parte del desafío, que el desierto no es solo un obstáculo físico, sino un desafío interno, una prueba que le mostrará hasta dónde puede llegar. Con cada kilómetro que avanza en ese desierto, siente cómo el miedo se disuelve y se convierte en una especie de fuerza que lo empuja hacia adelante. Descubre que no se trata de vencer al miedo, sino de transformarlo, de permitir que esa energía que lo atenaza se convierta en el motor que lo lleva a explorar sus propios límites. El miedo, en su forma más pura, es una invitación a enfrentar la incertidumbre, a dejar de lado la necesidad de control y a rendirse ante la experiencia de lo desconocido. Uno de los momentos más reveladores ocurre cuando, tras una serie de días sin ver a nadie, comienza a sentir la soledad de forma más profunda, como un abismo que se abre ante él. No hay voces alrededor, no hay señales de compañía, y el silencio se convierte en un espejo que le devuelve sus propios miedos. Pero en ese silencio abrumador, algo dentro de él se despierta. Se da cuenta de que, en la soledad, en ese espacio donde no hay nada ni nadie a quien aferrarse, tiene la oportunidad de enfrentar el miedo más profundo, el miedo a sí mismo. A medida que el viaje continúa, el viajero se va transformando. Se da cuenta de que, en realidad, el miedo es una señal de que está saliendo de su zona de confort, de que está viviendo en el límite de lo conocido, en el umbral de algo nuevo. El miedo, lejos de ser un freno, se convierte en el recordatorio constante de que está vivo, de que está creciendo, de que está explorando el mundo y a sí mismo de una forma que nunca había imaginado. En el camino, descubre también que el miedo, cuando se enfrenta de forma consciente, pierde su poder. Cada vez que cruza una frontera desconocida, cada vez que enfrenta un desafío inesperado, siente cómo el miedo se transforma en una energía que lo fortalece. No se trata de no sentir miedo, sino de aprender a vivir con él, de aceptarlo como una parte natural de la experiencia. El miedo, cuando se mira de frente, se convierte en una herramienta de autoconocimiento, en un motor que lo impulsa a descubrir partes de sí mismo que estaban ocultas bajo la comodidad. Un fallo en su moto lo deja varado en un lugar remoto, sin posibilidad de comunicarse y con recursos limitados. En ese momento siente el miedo en su forma más cruda, como una sensación de vulnerabilidad absoluta. Sabe que tiene pocas opciones y que dependerá de su propio ingenio y resistencia para salir adelante. Pero en lugar de dejarse dominar por el pánico, respira hondo y permite que el miedo se convierta en su guía. Cada vez que elige actuar a pesar del miedo, descubre una fuerza interior que no sabía que tenía. Y en ese instante, en medio de la incertidumbre y la dificultad, comprende que el verdadero valor no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él.
en usar esa energía para avanzar incluso cuando todo parece perdido. Al final, el miedo se convierte en algo más que una emoción. Se convierte en una brújula, en un indicador de que está viviendo en el límite de su propio crecimiento. Cada vez que siente miedo, entiende que está a punto de aprender algo nuevo, de experimentar una transformación profunda. Y así, el miedo, que al principio parecía un enemigo, se convierte en su aliado más poderoso, en el impulso que lo lleva a explorar el mundo y a descubrir la grandeza que lleva dentro. Con el tiempo, el viajero aprende a ver el miedo como un recordatorio de su propia humanidad, de su vulnerabilidad y de su fortaleza. Sabe que el miedo siempre estará ahí, que es una parte natural de la vida, pero también sabe que no tiene que limitarlo, porque en el fondo, el miedo es solo la puerta que lo invita a cruzar sus propios límites, a descubrir quién es realmente cuando se enfrenta a lo desconocido. Así el viajero sigue su camino, no sin miedo, pero sí con una nueva comprensión de lo que el miedo significa. Cada curva en la carretera es una oportunidad para transformar ese miedo en una fuerza, en una fuente de coraje y autodescubrimiento. Y en ese proceso, en esa danza constante entre el miedo y la valentía, el viajero encuentra la verdadera esencia de su viaje. No se trata de llegar a un lugar seguro, sino de descubrir, paso a paso, quién es él cuando el miedo deja de ser un límite y se convierte en un impulso para seguir avanzando. El miedo no es el fin del camino, es solo el comienzo de una transformación que lo lleva a descubrir su verdadero potencial, su verdadera esencia. A medida que el viajero avanza, el camino lo lleva a rincones de una soledad que nunca había conocido. Hay lugares en los que la carretera se extiende hacia el horizonte, sin señales de vida humana, sin un solo sonido salvo el murmullo del viento. Es en esos lugares donde el viajero comienza a entender que el silencio y la soledad no son vacíos, sino espacios llenos de verdad, espejos en los que su propio ser se refleja sin distorsiones. Al principio, el silencio le resulta incómodo. Se encuentra a kilómetros de cualquier indicio de civilización, sin el ruido habitual de las ciudades, de las voces, de la tecnología que lo rodeaba en su vida anterior. En esos momentos, se enfrenta a un silencio tan profundo que no puede escapar de sí mismo. Sin distracciones, sin ruidos externos que lo alejen de su mente, cada pensamiento parece amplificarse. Al principio su propia compañía le resulta inquietante. La mente, que hasta entonces parecía una herramienta útil, ahora se convierte en una fuente incesante de preguntas y dudas. Pero sabe que no tiene a dónde escapar. El único camino es adentrarse en ese silencio. Con el tiempo, aprende a escuchar el silencio, a sentirlo no como un vacío, sino como un espacio sagrado en el que algo se revela. El silencio, comprende, no es la ausencia de sonido, es la presencia de algo más profundo, es un eco de su propia existencia. Y en ese eco comienza a escuchar sus verdaderos pensamientos. El silencio le enseña a mirar dentro de sí mismo sin miedo, a aceptar sus propias sombras y a encontrar una paz que no depende de nada externo. Una noche, mientras acampa bajo un cielo lleno de estrellas en medio de un vasto desierto, siente el peso de la soledad como nunca antes. No hay luces artificiales, ni ruido, ni otra presencia. Solo él y la inmensidad del cielo. Siente cómo la soledad lo rodea, cómo lo envuelve en una especie de abrazo invisible. Pero en lugar de rechazarla, en lugar de verla como algo hostil, empieza a abrazarla. La soledad en ese momento no se siente como una ausencia, sino como una presencia tangible, como un espejo que le devuelve su propia esencia, su propio ser, sin interferencias. Es ahí donde comprende algo importante. La soledad no es algo de lo que deba huir, sino algo que debe aceptar, incluso apreciar. La soledad, descubre, es un espacio donde su verdadero ser puede emerger, sin el peso de las expectativas, sin la necesidad de interpretar un papel. No hay nadie a quien impresionar, nadie ante quien justificarse. En la soledad es libre de ser quien realmente es. Y en esa aceptación, en esa libertad, encuentra una paz que nunca había experimentado. Poco a poco, el viajero se da cuenta de que la soledad es un maestro silencioso, un maestro que le enseña a depender de sí mismo, a encontrar en su interior la compañía que antes buscaba en el mundo exterior. Aprende a apreciar esos momentos de silencio, esos momentos en los que el ruido del mundo desaparece y solo queda su respiración, su propio latido. La soledad se convierte en un espacio de refugio, en un lugar donde puede conectarse con su propia alma. La carretera le muestra que la soledad no es algo que deba temerse, sino algo que debe cultivarse. La soledad, como el silencio, es un terreno fértil donde las ideas pueden germinar, donde las preguntas pueden florecer sin miedo. En esos momentos de introspección, cuando no hay nadie más, el viajero encuentra las respuestas que siempre había estado buscando. No son respuestas definitivas, pero son verdades que emergen de un lugar profundo, de un lugar que solo se revela cuando uno se atreve a estar solo.
Durante una travesía en un bosque espeso, rodeado de árboles antiguos y en una quietud casi mística, el viajero experimenta la soledad de una manera más aguda. No siente miedo, sino una extraña calma, una sensación de pertenencia. Entiende que la soledad no es un estado de aislamiento, sino una comunión con algo más grande. En ese silencio, en esa quietud, comienza a sentir que es parte de un todo, que es una pieza en el vasto rompecabezas de la existencia. La soledad, descubre, no es estar separado, es estar profundamente conectado con uno mismo y con el universo. A medida que continúa su viaje, el silencio y la soledad se convierten en compañeros íntimos. Aprende a apreciar el valor de estar solo, de escuchar el silencio como una melodía que lo conecta con algo sagrado. Descubre que en la soledad puede ver con mayor claridad, puede escuchar su propia voz sin interferencias. La soledad, lejos de ser una carga, se convierte en un privilegio, en una oportunidad para descubrir lo que realmente importa. El viajero comprende que la soledad le enseña a amarse a sí mismo, a aceptarse tal como es, sin necesidad de validación externa. En esa aceptación, en ese acto de abrazar su propia compañía, encuentra una fuerza y una serenidad que antes le eran desconocidas. Porque la soledad le revela la carretera. No es estar solo, es ser completo, es darse cuenta de que no necesita de nadie más para ser pleno, para ser libre. En el viaje, el silencio y la soledad se vuelven sus grandes maestros. Le enseñan que no hay nada más poderoso que aprender a estar en paz consigo mismo, que no hay nada más valioso que descubrir quién es uno cuando el ruido del mundo se disipa. Y en ese autoconocimiento, en esa paz interior, encuentra el verdadero propósito de su viaje. Cuando se encuentra solo bajo el cielo estrellado o rodeado de una naturaleza imponente, el viajero comprende que el silencio y la soledad son los portales hacia una conexión más profunda, hacia un entendimiento más amplio de su lugar en el mundo. En el silencio, escucha la voz de su propio corazón. En la soledad, encuentra la compañía de su alma y descubre que en realidad nunca está solo. Para el viajero, la carretera siempre ha sido una promesa de libertad. En sus primeros días en la moto, lo impulsaba la idea de llegar a un destino, de alcanzar un lugar donde por fin encontraría esa paz y ese sentido de pertenencia que buscaba. Pero con cada kilómetro recorrido, la carretera le iba susurrando una verdad diferente, una verdad que no esperaba. La libertad no está en llegar, en alcanzar algún punto en el horizonte. La libertad es el mismo acto de moverse, de estar en el camino, de aceptar el viaje tal y como es, sin la necesidad de un destino final. Este descubrimiento no llega de golpe, sino que se va construyendo en él como una revelación lenta. Cada vez que llega a un nuevo lugar, siente una breve emoción, una chispa de curiosidad, pero pronto descubre que ese lugar es solo un punto más en el mapa, una parada temporal en un viaje mucho más vasto. Al principio, este descubrimiento lo desorienta. ¿Acaso no tiene sentido perseguir un objetivo? No es el destino lo que da sentido a cada trayecto, pero la carretera, en su infinita sabiduría, le enseña que el sentido no está en alcanzar una meta, sino en vivir cada momento de camino hacia ella. Un día, mientras atraviesa una vasta llanura, siente una paz profunda, casi mística, que no había experimentado antes. No está pensando en llegar a un lugar específico, ni en lo que le espera más adelante. Solo está presente en ese instante, sintiendo el viento en el rostro, el ritmo constante del motor, el latido de su propio corazón. Es en ese momento que comprende que la libertad, la verdadera libertad, es estar en movimiento sin la presión de alcanzar algo. Es fluir con el camino, como el agua en un río, sin preocuparse por el destino final. Entiende que, mientras anhelaba llegar a algún lugar, en realidad estaba poniendo barreras a su propia libertad. La idea de un destino fijo limitaba su capacidad de disfrutar el viaje en su totalidad. Cuando deja de buscar un punto de llegada, cuando deja de perseguir un objetivo concreto, se abre a la experiencia del viaje de una manera que nunca había imaginado. Cada segundo se convierte en un fin en sí mismo, y la libertad se revela como la capacidad de estar completamente presente, sin prisa, sin expectativas. La carretera le enseña que la libertad es una forma de estar en paz con la incertidumbre. No saber qué hay más allá de la próxima curva, ni preocuparse por lo que dejó atrás, es un acto de fe en el mismo viaje, en su capacidad de adaptarse a lo que venga. Cada tramo se convierte en una invitación a dejar de lado el control, a soltar la necesidad de un destino y a confiar en que el camino le llevará a donde deba estar, aunque él mismo no sepa dónde es eso. Durante su viaje también descubre que la libertad es un estado interno. La carretera, con sus paisajes cambiantes y sus desafíos constantes, le muestra que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, ni de los lugares que visita,
ni de las personas que conoce. La libertad es la capacidad de aceptar cada momento tal como es, de abrirse a lo que el camino le ofrece sin desear nada diferente. Es la libertad de estar en paz consigo mismo, de ser dueño de sus propios pensamientos y emociones, de no necesitar nada para sentirse completo. Uno de los momentos más reveladores ocurre cuando se encuentra en un pequeño pueblo costero, en el que decide quedarse unos días. Allí, conoce a un pescador anciano que pasa sus días en la playa, reparando redes y observando el océano. En una de sus conversaciones, el pescador le dice algo que se queda grabado en su mente. La libertad no es ir a ningún lado, es saber que puedes ir o quedarte, y sentirte igual de libre en ambos casos. Estas palabras resuenan profundamente en el viajero, porque le muestran que la libertad no está en el acto de moverse, sino en la paz con la que decides hacerlo o quedarte quieto. Este entendimiento transforma su perspectiva. Ya no siente que debe estar en constante movimiento para sentir la libertad. Ahora comprende que puede quedarse en un lugar, admirar un paisaje, disfrutar de un momento sin la prisa de avanzar, porque la libertad no está en la cantidad de kilómetros recorridos, sino en su capacidad de decidir. La carretera le enseña que la verdadera libertad es la libertad de ser uno mismo, de estar en paz con cada decisión, de elegir sin miedo a lo que venga después. A medida que avanza, comienza a ver la vida como una extensión de la carretera, como un viaje sin destino fijo. Comprende que no tiene que cumplir con ninguna expectativa, ni llegar a ningún punto en particular para sentirse realizado. Su realización está en el mismo acto de estar en el camino, en el movimiento constante, en el fluir con los cambios que el viaje le ofrece. En una ocasión, mientras acampa en las montañas, observa el amanecer y siente que el tiempo se detiene. La naturaleza, en su majestuosidad y su calma, le muestra que no hay prisa, que no hay un lugar a donde llegar, que todo ya está aquí, en este mismo instante. En ese momento se da cuenta de que la libertad no es un destino, sino una forma de ver el mundo, de estar en armonía con el presente, sin desear nada más de lo que ya tiene. La carretera, en su infinita extensión, le ha enseñado que la libertad no es una meta, sino un camino. Es la capacidad de adaptarse a cada cambio, de vivir en la incertidumbre, de aceptar que al final la vida es un flujo constante, un viaje sin un final concreto. Esta revelación le trae una paz que no había experimentado antes, una paz que nace de saber que no necesita llegar a ningún lado, porque cada momento ya es completo en sí mismo, que el sentido de su aventura no está en llegar, sino en el acto mismo de avanzar, en cada paso que lo acerca más a la verdad de quién es. La libertad, descubre, es la capacidad de abrazar la vida en toda su incertidumbre, de ser parte del flujo de la existencia sin intentar controlarlo, sin esperar nada. Es estar en paz con el hecho de que el camino es lo único que realmente tiene, y que en ese camino, cada instante es una oportunidad para ser libre. No importa cuánto avance, siempre habrá más por descubrir. La libertad no es un destino, es una actitud, una forma de abrirse a la vida sin miedo, sin la necesidad de un lugar al que llegar. El viajero siente una gratitud profunda por el camino, por la oportunidad de experimentar la vida en su forma más pura, sin ataduras, sin destinos. Sabe que cada tramo es una lección, que cada curva es una invitación a descubrir algo nuevo sobre sí mismo, sobre el mundo. La libertad, esa libertad que tanto había buscado, no está en llegar a algún lado, sino en estar presente en cada paso del viaje. Porque en el fondo la libertad no es algo que se encuentre en el mundo exterior, sino en el interior, en la capacidad de soltar el deseo de control, de aceptar la vida en toda su vastedad, en todo su misterio. Y en ese soltar, en ese acto de entregarse al camino, el viajero encuentra la paz que siempre había buscado. El viajero ha pasado por paisajes que parecen irreales en su belleza y por otros que intimidan por su desolación. Montañas majestuosas, vastos océanos, desiertos infinitos y selvas densas han sido sus compañeros constantes. La naturaleza, en cada una de sus formas, se ha convertido en una presencia que lo acompaña, una fuerza que lo desafía y al mismo tiempo lo consuela. Y a medida que avanza, el viajero descubre que la naturaleza es mucho más que el escenario de su viaje. Es en realidad un espejo que le devuelve su propia imagen, una maestra silenciosa que le revela las verdades más profundas de su ser. La primera vez que se enfrenta a esta revelación es al cruzar un desierto. La inmensidad del paisaje, la falta de sombras y el silencio absoluto lo hacen sentir pequeño, insignificante. Mientras avanza, con el sol quemando sobre su cabeza y el horizonte sin fin, se da cuenta de que el desierto no es solo un lugar físico, es una metáfora de su propio interior, de las áreas desiertas de su alma que pocas veces explora, de los silencios que guarda, de los temores que entierra bajo capas de distracción. En ese vasto vacío,
siente la urgencia de confrontarse a sí mismo, de entrar en esas partes de su ser que suelen quedar en la sombra. El desierto le enseña que, al igual que en la vida, a veces es necesario atravesar paisajes áridos, solitarios, en los que parece que nada crece, pero en esos espacios donde la vida parece ausente, hay una sabiduría escondida, una calma que solo se revela en la aridez. Comprende que los momentos de vacío, de soledad, no son enemigos. Son en realidad terrenos fértiles donde pueden surgir las verdades más profundas, donde el alma puede descansar de la constante búsqueda y simplemente ser. El desierto, con su inmensidad y su silencio, le muestra que no necesita llenar cada espacio de su vida, que el vacío también tiene su belleza y su propósito. En otra etapa de su viaje, se encuentra en una montaña cuya cima está cubierta de nieve, brillante y prístina. Mientras asciende, la dificultad del terreno y la delgadez del aire le recuerdan que la vida, al igual que la montaña, requiere esfuerzo, resistencia y paciencia. Cada respiro parece insuficiente, pero también sabe que cada vez que levanta la mirada, se encuentra más cerca de la cima. La montaña, en su quietud imponente, le enseña sobre su propia fuerza, sobre la necesidad de persistir, de seguir adelante incluso cuando cada músculo le pide que se detenga. La montaña se convierte en un reflejo de su propia vida, de sus propios desafíos, de sus propias batallas internas. Allí en la cima, rodeado de una nieve que parece eterna, comprende que no hay atajos para alcanzar la paz interior, que cada momento de esfuerzo y cada sacrificio lo acercan un poco más a su verdad. La montaña le enseña sobre la humildad, sobre la paciencia, sobre la aceptación de que algunas cosas toman tiempo, de que algunas cimas solo se alcanzan cuando estamos dispuestos a dejar atrás el miedo y a enfrentarnos a nosotros mismos en cada paso. Luego está el océano. Frente a su inmensidad, el viajero siente una mezcla de paz y de temor. Las olas avanzan y retroceden, incansables, en un vaivén que le recuerda el ciclo constante de la vida. El océano le enseña sobre el movimiento, sobre la importancia de soltar, de dejar ir. Comprende que, al igual que las olas, la vida tiene un ritmo natural, que no puede ser apresurado ni detenido. Hay un momento para avanzar y un momento para retirarse, un momento para abrazar y un momento para soltar. Sentado frente al océano, el viajero se da cuenta de que sus miedos y sus deseos son como esas olas que llegan, una tras otra, pero que finalmente se disuelven en la orilla. Entiende que, al igual que el océano, él también contiene tempestades y calmas, mareas altas y bajas. Y en esa comprensión, se permite aceptar sus emociones tal como son, sin intentar retenerlas ni huir de ellas. El océano le muestra que la paz no es la ausencia de olas, sino la aceptación de su ritmo, de su naturaleza, de su incesante movimiento. En otro tramo de su viaje, se adentra en un bosque profundo y frondoso, un lugar donde la luz apenas logra filtrarse entre las ramas. Allí, en medio de la naturaleza, el viajero comprende que no todo lo valioso es visible a simple vista. Al igual que las raíces de los árboles, muchas verdades profundas están enterradas, ocultas bajo la superficie. El bosque le enseña sobre la paciencia, sobre la importancia de confiar en lo que no siempre es evidente, en aquello que crece en silencio, en la oscuridad y que solo se revela cuando está listo. El viajero comienza a entender que sus momentos de sombra, sus dudas y sus miedos son necesarios para su crecimiento, que solo en la aceptación de esas partes oscuras puede encontrar la fuerza para florecer. El bosque, en su misterio y su belleza, le muestra que hay una sabiduría en cada ciclo, que todo tiene su lugar y su tiempo, que la vida se renueva constantemente en el espacio de lo visible y lo invisible. Finalmente, llega a un lugar donde el cielo se extiende como un manto estrellado sobre él, sin una sola nube que obstruya la vista. Allí, en la soledad de la noche, observa la vastedad del universo y siente una profunda humildad. Las estrellas, distantes e inalcanzables, le muestran la pequeñez de sus preocupaciones, de sus ansiedades. En ese cielo infinito, comprende que la vida es mucho más vasta de lo que alcanza a ver, que es solo una pequeña parte de un todo inconmensurable. La naturaleza en todas sus formas se convierte en su reflejo, en una maestra silenciosa que le recuerda su conexión con el universo, su pertenencia a algo mayor que él mismo. Cada paisaje, cada forma de vida, le revela una parte de su propio ser, de su propia alma. El desierto, la montaña, el océano, el bosque y el cielo le enseñan que la vida, al igual que la naturaleza, es un ciclo constante de transformación, de muerte y renacimiento, de cambio y permanencia. El viajero comprende que la naturaleza no es solo un escenario. Es un espejo en el que ha visto su propio ser, en toda su grandeza y en toda su vulnerabilidad. Ha descubierto que, al igual que el desierto, también tiene espacios vacíos, que como la montaña posee una fortaleza oculta, que como el océano,
es capaz de soltar, que como el bosque guarda raíces profundas, y que como el cielo estrellado, es parte de algo inmenso e inexplicable. La naturaleza le ha enseñado que todo está interconectado, que no hay separación entre él y el mundo que lo rodea. Y en esa comprensión, en esa unión con el universo, encuentra una paz que trasciende las palabras. Porque en cada paisaje ha visto un reflejo de su alma, en cada paso ha encontrado un fragmento de su verdad, y en cada encuentro con la naturaleza ha descubierto que la vida es mucho más que un simple viaje. Es una danza constante entre el ser humano y el cosmos, entre la tierra y el espíritu, entre lo visible y lo invisible. Así el viajero sigue su camino, sabiendo que la naturaleza siempre estará allí, como un espejo, como una guía, como un recordatorio de quién es y de quién puede llegar a ser. Al igual que la naturaleza, es eterno y efímero, vasto y frágil, poderoso y humilde. La naturaleza le ha mostrado su alma, y en ese reflejo ha encontrado la paz que siempre había estado buscando. El viajero ha recorrido miles de kilómetros, ha cruzado fronteras, ha visto el sol nacer y morir en infinitos horizontes, ha enfrentado soledad, miedo, asombro y paz. Y sin embargo, tras todo lo vivido, sabe que su viaje está lejos de terminar, porque ha comprendido que, más allá de los lugares que recorre, el verdadero viaje es hacia adentro, hacia las verdades profundas y atemporales que ha descubierto en el camino. La carretera le enseñó que la vida, como el viaje, no es un trayecto de un punto a otro, sino una serie de momentos fugaces, de experiencias que se entrelazan y que solo cobran sentido cuando se viven en el presente. La impermanencia de todo, desde los paisajes hasta las emociones, le recordó que cada instante es único y no puede retenerse. La belleza, la plenitud, están en aceptar que nada es permanente, que el valor de cada momento radica precisamente en su transitoriedad. Aprendió a soltar, a dejar ir, a ver el cambio no como una pérdida, sino como una oportunidad para renovarse una y otra vez. A lo largo de este viaje, descubrió también el poder de la sencillez. La carretera le mostró que el peso que cargamos, tanto físico como mental, nos limita, nos encierra. Cuanto más ligera es la carga, más libre es el espíritu. Y así soltó lo innecesario, las posesiones y las expectativas, y en esa ligereza encontró una riqueza interna que jamás imaginó. La sencillez se convirtió en una filosofía, en una forma de vivir sin acumular, de estar en paz con lo esencial, de no necesitar más que el presente para sentirse completo. Pero el camino, por vasto que sea, no se recorre en completa soledad. La conexión humana se convirtió en su verdadera guía, en el combustible que le impulsaba a seguir adelante. Aprendió que, aunque las personas que encontraba eran a menudo desconocidos de paso, en esos encuentros fugaces se manifestaba algo poderoso y profundo. La bondad desinteresada, la empatía que trasciende cualquier diferencia, el reconocimiento de una humanidad compartida. Se dio cuenta de que la conexión humana es la verdadera esencia de nuestro viaje en la vida. Al final, no importa cuánto avancemos o cuántos lugares visitemos. Lo que queda son los lazos que tejemos, las almas que tocamos, la presencia que dejamos en los otros. El miedo, ese compañero inevitable, se reveló como un maestro incansable. El miedo le mostró los límites de su ser, le recordó sus vulnerabilidades, sus dudas. Pero también le enseñó que esos límites solo son barreras temporales, puertas que deben cruzarse para descubrir la fortaleza que llevamos dentro. Cada vez que eligió avanzar a pesar del miedo, se descubrió a sí mismo más fuerte, más completo. El miedo, lejos de ser un enemigo, se convirtió en una brújula, en una señal de que estaba saliendo de su zona de confort, de que estaba creciendo, de que estaba transformándose en alguien capaz de abrazar la incertidumbre. En esa transformación, el viajero encontró en el silencio y la soledad sus aliados más profundos. La carretera, con su vastedad y su quietud, lo condujo hacia un espacio de introspección, donde no había nada ni nadie más que su propia voz interior. En esos momentos de soledad absoluta, en el silencio de la naturaleza, el viajero pudo confrontar su esencia desnuda, sin distracciones ni refugios. Descubrió que la soledad no es un vacío, sino un espejo, un lugar donde se encuentra con sus propias verdades, con sus miedos y con sus sueños. Aprendió a abrazar esa soledad, a sentirse completo en su propia compañía, a entender que el silencio es una fuente de sabiduría, un espacio donde el alma puede descansar y escucharse a sí misma. La carretera le enseñaba una y otra vez que la libertad no está en llegar a un destino, sino en el acto mismo de moverse, de estar en el camino sin necesidad de alcanzar nada. Entendió que la libertad no es un lugar al que se llega, sino una forma de estar en el mundo. Es la capacidad de vivir sin ataduras, de no depender de un lugar ni de un logro para sentirse pleno. La libertad es fluir con el viaje, aceptar el cambio constante, abrazar la vida tal como es,
sin intentar aferrarse a un resultado, sin la presión de cumplir con expectativas externas. En esa aceptación encontró la paz, una paz que no depende de nada externo, que nace de saber que el verdadero sentido de su viaje está en cada paso, en cada respiración, en cada instante vivido plenamente. Y en todo este camino, la naturaleza fue su maestra constante, su espejo y su guía. La naturaleza, en su infinita diversidad, le mostró que cada paisaje refleja una parte de su propia alma. El desierto le habló de sus vacíos, de la importancia del silencio y del espacio para descubrir quién es. La montaña le enseñó sobre la fortaleza, la humildad y la perseverancia, recordándole que cada cumbre alcanzada es un acto de superación personal. El océano le mostró el poder de soltar, de dejar ir, de aceptar el flujo de la vida sin intentar retener nada. Y el bosque, con su calma y su misterio, le enseñó sobre las raíces profundas, sobre la conexión con lo invisible, con aquello que crece en el silencio y en la sombra. Al final, el viajero comprende que su viaje, aunque llegue a su fin en la carretera, no termina. Porque el verdadero viaje no es el que recorremos en el mundo exterior, es el viaje que hacemos dentro de nosotros mismos, el camino hacia nuestra propia verdad. Y ese viaje, ese autodescubrimiento, es un proceso que no tiene fin. Porque aunque la carretera llegue a su término, el aprendizaje, la transformación, la búsqueda de significado continúan. Cada momento de introspección se convierten en parte de un viaje que nunca termina, que lo lleva a descubrir una y otra vez nuevas facetas de sí mismo y de la vida. La carretera le ha mostrado que no hay un destino al que llegar, porque el viaje es el destino. No importa cuántos kilómetros recorra, cuántas montañas suba o cuántos desiertos cruce, la vida misma es el viaje. Y cada día es una oportunidad para seguir explorando, para seguir descubriendo. Así, el viajero sigue adelante, sabiendo que su viaje no termina, que cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para ser. Ha encontrado la paz en la impermanencia, en la sencillez, en la conexión humana, en el miedo, en la soledad, en la libertad y en la naturaleza. Ha descubierto que el sentido de su vida no está en un destino fijo, sino en la experiencia misma de vivir, de sentir, de amar, de ser. Y así, con el corazón abierto y la mirada puesta en el horizonte, el viajero continúa su camino, no en busca de un destino, sino de una vida vivida plenamente, sin reservas, sin miedos, sin apegos. Porque ahora sabe que la verdadera riqueza está en el viaje, que la paz se encuentra en aceptar cada paso, cada experiencia, cada instante como un regalo único e irrepetible. Y en esa aceptación, en esa entrega al viaje, ha encontrado la libertad que siempre buscaba, la paz que siempre anhelaba. El camino, finalmente, no es algo externo, es una parte de su propio ser. Y mientras siga avanzando, mientras siga viviendo con autenticidad y apertura, su viaje continuará, en la carretera o en su propia alma, hacia una verdad que no necesita palabras para ser entendida.